te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos una palabra espectacular. Hemos recibido grandes testimonios de las cosas que Dios está haciendo a través de este ministerio, y toda la gloria y toda la honra sean para el Señor. Y tenemos una serie espectacular donde hemos hablado acerca de la vida de uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Y hablamos hace 2 semanas acerca de cuando Dios lo mandó al arroyo de Querid, y hablamos de lo que son las temporadas o las cosas temporales en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de cómo pasar por tiempos difíciles y cómo Dios le mandó a Elías a la casa de una viuda, y cómo esa viuda fue bendecida grandemente, tanto ella como su casa, en los momentos más difíciles. Y continuamos avanzando en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante, y dice: después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y era temeroso del Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en una y 50 en la otra, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías con estas instrucciones: recorre todo el país en busca de fuentes y de ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y las bestias, y no perdamos todos nuestros animales. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en otra. Entonces Dios le habla a Elías. Dios siempre estuvo en control de toda situación. Elías pasó de ser un desconocido de un pueblito llamado Tisbe, por eso le dicen Elías Tisbita, a ser el profeta y el hombre más buscado de toda la tierra. Cuando Elías lanza la profecía delante de Acab y le dice: no lloverá ni habrá más rocío hasta que yo lo diga, el mundo le dijo: loco, fanático, ¿cómo se te ocurre?, etcétera, y hasta lo corrieron de ese lugar. Pero luego de semanas, luego de meses de sequía, poco a poco Elías se fue convirtiendo en la persona más buscada y en la persona más importante. Entonces viene nuevamente la palabra del Señor sobre Elías, y lo primero que dice que había pasado un largo tiempo, habían pasado 3 años. En el Nuevo Testamento vemos un versículo que confirma, un pasaje que confirma que esta sequía fue de 3 años y medio. La sequía tiene un significado muy especial en la Biblia. Primero, significa juicio divino. También significa prueba espiritual, y también significa o tiene que ver con un llamado de parte de Dios urgente a un arrepentimiento y a una renovación. Entonces Dios le había dicho, usó la vida de Elías delante del rey Acab y le dijo que no había más lluvia ni rocío hasta que él lo dijera. Acab era el rey en la nación de Israel. Unos 50 años antes, el reino de Israel se había dividido por decreto de parte del Señor, y Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel, princesa de otros reinos, de otras tribus, de otras naciones, que ellos no adoraban a nuestro Dios, no adoraban al Dios verdadero. Ellos adoraban a Baal y lo llamaban el Dios de la lluvia y el Dios del cielo, y otros adoraban a Será, que era la diosa de la fertilidad. Entonces esta mujer prácticamente tenía el control de el reino de Israel. Era ella la que decidía. Vemos allí esa relación entre Acab y Jezabel, a un hombre de carácter débil, un hombre de un carácter temeroso, y vemos a una mujer dominante, vemos a una mujer manipuladora, y vemos a una mujer que imponía las reglas en la casa. Eso significa Acab y Jezabel. Entonces habían pasado años, entonces había hambre, habían muerto muchos animales, y mira cómo el rey Acab le habla a Abdías. Le dice: bueno, anda y busca por allí a ver si conseguimos comida, algún tipo de pasto, quizás quede algún arroyuelo por ahí, un poquito de agua para salvar nuestros animales. Acab no se preocupaba por la gente, Acab no se preocupaba por Dios, Acab se preocupaba por sí
mismo, por sus propios intereses, por sus propios bienes, por sus propiedades, por las cosas que él podía perder. Mientras Abdías, que era el administrador del palacio, nos dice la Biblia que dentro de la medida de sus posibilidades agarró a 100 de los profetas del Señor que se habían guardado para el Señor y los escondió en 2 cuevas porque Jezabel los estaba matando. Ellos estaban queriendo acabar con los profetas del Señor porque ellos decían que Baal estaba bravo, que Baal estaba molesto a causa de el culto que estos profetas le rendían al Señor, pero era todo lo contrario. El Señor había cerrado los cielos y el Señor había dictaminado un juicio sobre la nación de Israel a causa del pecado de Acab y del pecado de Jezabel y cómo habían corrompido al pueblo. Entonces de repente Abdías se fue a buscar por un lado, Acab se fue por el otro y Abdías se encuentra con el profeta Elías y él se sorprende y se asusta y entonces pero el mismo Elías le dice: ve delante de Acab y dile que quiero hablar con él. Y entonces ellos conversan. Este hombre, Abdías, le da miedo ir delante de Acab y decirle: oh, por ahí encontré a Elías, pero no anda conmigo y puede ser que me mate, que me quite la vida. Le dijo a Elías y Elías le dice: no te preocupes, yo voy a hablar hoy con Acab. Entonces cuando se encuentran, el versículo 16 dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas en Israel? Entonces Elías le responde: no soy yo quien le está creando problemas a Israel. Quienes se los crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido detrás de los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Se encuentran cara a cara el rey de la nación con el profeta de Dios. Y siempre que cuando una persona está en pecado, cuando una persona está descarriada, cuando una persona tiene grandes problemas, conflictos con su vida espiritual, trata de culpar a otros. El juicio de Dios vino sobre la nación de Israel a causa del rey Acab. Pero cuando Acab se encuentra con Elías, lo primero que hace es echarle la culpa. Lo primero que hace es decirle: eres tú el que está turbando a la nación de Israel, eres tú el que está causándole estos problemas a la nación de Israel, eres tú. Y tú escuchas a mucha gente hablar y tú sabes que ellos son los que tienen problemas, pero culpan al pastor, culpan al líder, culpan a los padres, culpan al jefe y culpan a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Pero Elías se planta firme delante de él y le dice: no soy yo, eres tú. Es tu casa y es tu esposa los que han traído toda esta grande desgracia sobre la nación de Israel, porque han abandonado los mandamientos del Señor. Cosa grave y cosa peligrosa es decir o creer que puedes abandonar a Dios, que puedes sacar a Dios de tu vida, de una ciudad, de una nación, de una empresa o de un ministerio y pensar que todo te va a ir bien y que todo va a seguir igual. Eso es completamente imposible. Dios no se puede sustituir, Dios no se puede cambiar, Dios es lo más importante en nuestras vidas y nosotros debemos entender, Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Y durante mucho tiempo ellos estuvieron como entre dos aguas. Por un lado estaba el templo del Señor y por el otro estaba el templo de Baal. Tenían los profetas del Señor y tenían a los profetas de Baal. Entonces llega un momento donde Elías le dice a Acab: llámame a toda la gente, de todo Israel, de todo tu reino, convócamelos al monte Carmelo y tráete de una vez a ese montón de profetas falsos que tú tienes allí. La Biblia hasta describe cuántos eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Será que se sentaban a la mesa de Jezabel. Esta Jezabel, una hija del diablo, endemoniada, perseguía a los profetas de Dios, los mataba y Acab no hacía absolutamente nada. Acab era un títere, supuestamente él era el rey, pero la que mandaba era ella. ¿Y cuántas personas vemos ahora? ¿Cuántos matrimonios vemos ahora? ¿Cuántos ministerios vemos ahora?
¿Y cuántas iglesias vemos ahora donde el pastor está allí, la figura del hombre es una figura meramente decorativa, pero la que mueve los hilos, la que toma las decisiones, la que emprende los negocios y la que dice lo que se hace o no se hace es la esposa? Se violan los principios de autoridad y se violan los principios espirituales. Entonces el rey Acab obedece, le hace caso y delante de todo el pueblo se presenta Elías y lo primero que hace es decirle, versículo 21, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Este versículo, que es parte importante, es la médula de este mensaje, lo tomé en varias versiones. Otra versión dice que entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero, síganlo a él. Y si Baal lo es, entonces deben seguir a Baal. La otra versión dice, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si es Baal, sigan a Baal. La versión del 60, la más común, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. Ante esa pregunta, ante esa demanda, la gente simplemente se queda callada. Y así hay gente a la que tú le hablas, a la que tú le explicas, a la que tú exhortas, a la que les pones la palabra y se quedan callados, ellos saben que están mal, pero no se atreven a reconocerlo y no se atreven a tomar decisiones. No existe tal cosa como un cristianismo light, como un cristianismo científico o humanístico, como usted lo quiera llamar. La fe no se puede mezclar con las creencias de este mundo. La fe genuina, verdadera, no se puede mezclar con principios espirituales de las tinieblas o principios espirituales tomados de este mundo. Elías lo primero que hizo fue confrontar al pueblo. El pueblo estaba en una condición espiritual tibia y el libro de Apocalipsis, Dios dice claramente, yo preferiría que fueras o frío o caliente o frío, pero no tibio, porque me provoca vomitarte, me provoca vómito. Así es el agua tibia, o sea, no entendemos muy bien para qué sirve. El agua caliente sirve para una cosa, el agua fría sirve para otra. Pero ellos tenían una división en su adoración, en su creencia. Decían, bueno, yo cumplo con ir a la iglesia los domingos, pero en la semana yo tengo a mi querida, a mi amante, y eso no trae ningún problema. Yo voy a la iglesia los domingos y doy una ofrenda, pero yo tengo negocios ilícitos durante la semana. Y así no las podríamos pasar. Una vez suena mi teléfono, alguien me llama y me dice, necesito que ores por mí, necesito que me ayudes. Era un hermano de la iglesia y me dice, estoy escondido en un lugar, la policía me anda buscando. Y me sorprendió, por supuesto, era un hermano de la iglesia y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué te está buscando la policía? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿O en qué problema te metieron? No, bueno, tú sabes que yo tengo empresas, yo tengo negocios y de vez en cuando me llega por ahí alguna mercancía que es robada y eso, tú sabes, es un buen dinero. Yo la compro a una cuarta parte de su valor, yo la meto dentro de mi negocio y nadie sabe, nadie se entera y nos ganamos un buen dinero. Entonces resulta que todo se descubre, que todo Dios lo saca a la luz y entonces la policía lo andaba buscando. ¿Por qué? Porque él andaba claudicando entre dos pensamientos. Hay gente, yo he escuchado gente decir, yo soy una cosa en la iglesia, pero en los negocios soy otra cosa. Una vez hablaba con alguien y me decía, te hablo como pastor, y al rato me dijo, te hablo como hombre de negocio, y al rato me dijo, te hablo como amigo. Y otra vez, no, te hablo como psicólogo, o te hablo como abogado, o te hablo como experto en esto. No, usted debe ser uno solo. En la palabra de Dios están todos los principios para la vida cristiana, para los negocios, para la crianza de los hijos, para el matrimonio, para la salud, para las finanzas. En la palabra de Dios está absolutamente todo. Ellos no entendían muy bien que ellos no podían estar entre dos aguas y a veces creemos que lo podemos hacer. Gente que va a la iglesia, que levanta las manos, que adora, pero entonces en la noche van y ven
pornografía y pueden pasar meses y años en esa misma situación. Gente que va delante del Señor, alaba, adora, pero tienen un conflicto con la mentira, son mentirosos, no pagan sus deudas, gente endeudada por montón. La Biblia enseña claramente los principios acerca de las finanzas, acerca de la prosperidad, acerca de la bendición. Y tú ves gente que entonces está metida en cosas engañosas, en cosas falsas, que no pagan sus deudas, que le deben a un hermano, le deben al otro, y cuando tú te enteras aparecen grandes conflictos. Dice que la gente no respondió ni una sola palabra. Eso quiere decir que no hubo objeción, no hubo arrepentimiento, no hubo valentía, no tuvieron manera de defender esa doble postura que ellos tenían, pero también significa que ellos estaban dispuestos a continuar de la misma manera, no tenían intención de cambiar. Y así hay gente que tú le hablas y no te contestan, y tú le hablas y te hacen como que te escuchan, pero la Biblia habla de una forma diferente de escuchar con la intención de obedecer. A veces yo le hablo a mis hijos, unos hijos maravillosos, y a veces me dicen, sí, está bien. Y ya yo sé que me dijeron que sí, pero que no tienen la intención de obedecer esa instrucción. Y así hay mucha gente delante del Señor, mucha gente que quiere y te dice, sí, sí, está bien, sí, yo lo voy a hacer, pero tú sabes dentro de ti que no tienen la intención de hacerlo. Entonces le dijo, llámame a los profetas de Baal, llámame a los profetas de Aserá, es tiempo de arreglar esta situación. Dios me dijo que venía lluvia, Dios me dijo que iba a terminar la escasez, pero primero algo debe ocurrir. Toda promesa tiene una condición, toda promesa de parte de Dios espera o demanda de nosotros una acción de obediencia. El versículo 22, Elías dice, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 novillos, que cojan ellos uno, lo descuarticen, pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces ellos invocarán el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor, y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Elías lanza un reto. Elías había tenido un encuentro personal con el Señor. Elías era un hombre tremendo, era un hombre intenso espiritualmente. Dios lo usaba de una manera poderosa y él tenía una fe y una confianza extrema. Elías decía, yo son 450, yo soy uno solo. Pero a veces nosotros debemos ser como Elías. Esto no se trata de quiénes están contigo, de cuánto tienes en el banco, de cuántos recursos tienes disponibles. Esto se trata de que tú confíes que si tú tienes al Señor de tu parte, Él va a proveer todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y le vamos a hacer un reto. Nosotros los creyentes ofrecemos holocaustos a nuestro Dios y ustedes los Baales ofrecen holocaustos a su Dios y le traen ofrendas y cosas. Bueno, vamos a hacerlo aquí delante de todo el mundo, delante del pueblo, y les voy a dar la ventaja. Traigan 2 novillos, escojan uno y prepárenlo como ustedes quieran y hagan todos los rituales que quieran. Les voy a dar la oportunidad de que ustedes vayan adelante. Y ustedes son muchos, prepárenlo primero, invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego. El fuego debe venir del suelo. Entonces el versículo 26 dice que los profetas de Baal aceptaron el reto. Dice, los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y gritaban, Baal, respóndenos. Mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada. Pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Me gusta esa parte del profeta Elías. La seguridad que tenía, la autoridad que manifestaba. Y empezó de repente a burlarse de los profetas de Baal. Empezó a burlarse de todos los rituales y de todas las ocurrencias que hacía esta gente. Y Elías le decía, griten más fuerte. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o anda de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Otra versión u otra interpretación de algunos estudiosos, Elías le dice algo así como, bueno, quizás está en el baño haciendo sus necesidades y no tiene tiempo para escucharlo a ustedes. Entonces ellos comenzaron a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos,
con lanzas hasta quedar bañados en sangre, pasado el mediodía. Y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie prestó atención. Ellos tenían un novillo. Algunos estudiosos dicen que comenzaron a cortarse, empezaron a derramar su propia sangre porque empezaron a ofrecerse ellos mismos como sacrificio. Estos hombres de verdad creían en lo que estaban haciendo. Hay gente que cree profundamente en su religión, aunque su religión lo lleve a un despeñadero, aunque no lo lleve a ninguna parte, aunque viva arruinado, aunque viva fracasado, aunque viva arruinado, con problemas en el matrimonio, con problemas con los hijos, con problemas relacionales, pero ellos siguen empeñados en tratar de hacer las mismas cosas. Déjame decirte, si tú sigues haciendo las mismas cosas, siempre tendrás los mismos resultados y nunca podrás salir de esa situación en la que estás. Desde quizás las 6 de la mañana hasta quizás la 1 de la tarde, 6 horas, 7 horas, gritando, danzando, haciendo cosas, tratando de producir algún resultado y nada pasaba. Entonces Elías le dijo, ya, quedaron cansados, quedaron extenuados, se estaban desangrando por ahí los profetas de Baal, y llegó Elías y dijo, ya, llegó mi turno, ya, terminaron, estamos listos, ahora me pueden dar a mí la oportunidad. Y lo primero que le dice Elías al pueblo, acérquense a mí. Así lo hicieron, y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada una tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en donde cabían muchos galones de agua. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Elías dice, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, pero sigan mis instrucciones. Lo primero que le dijo, acérquense a mí. Lo primero que tú tienes que hacer para salir de la sequía, lo primero que tienes que hacer para salir de esa temporada es acercarte al Señor. Nadie puede tener una relación con Dios a la distancia. Nadie puede tener una relación con Dios solamente los domingos. Nadie puede tener una relación light con el Señor. O eres una cosa o eres otra. Y la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro y misericordia. Podemos acercarnos confiadamente porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que ya Cristo hizo para reconciliarme con el Padre. Y Dios te está llamando a que te acerques, Dios te está llamando a que busques su presencia, Dios te está llamando a que te congregues, Dios te está llamando a que te pongas a cuenta, Dios te está llamando a que te acerques a él. Y después la siguiente instrucción que Elías le dijo es, bueno, es tiempo de reparar el altar del Señor. El altar está en ruina. En el Antiguo Testamento, los altares eran lugares físicos donde se preparaban sacrificios de animales en honor al Señor. Nosotros en el Nuevo Pacto, ahora nosotros somos el altar del Señor. El Señor vive dentro de nosotros y la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora somos el altar que agrada al Señor, ahora somos la ofrenda que agrada al Señor, ahora nuestras vidas es lo que debemos entregarle al Señor. Pero la Biblia dice que ese altar estaba en ruinas y tú tienes que reconocer que tu vida está en ruina a causa del desorden, a causa de la desobediencia, a causa de la ambigüedad, a causa de tener tu mente dividida entre las cosas del Señor y las cosas de este mundo. Y ahora he escuchado mucha gente decir, no, bueno, la iglesia donde yo estoy no es tan radical. Es una iglesia light. Es una iglesia donde no, ni siquiera tenemos que llevar la Biblia, no tenemos que comprometernos mucho, nosotros simplemente hacemos lo básico, vamos los domingos, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y de vez en cuando pues nos reunimos para una que otra comida de compartir. Déjame decirte, eso no es suficiente. El altar estaba en ruinas y lo primero que hizo Elías fue reparar el altar. Es tiempo de que repares el altar de tu vida, es el tiempo de que te pongas a cuentas con Dios, es el tiempo que le digas, Señor, aquí estoy, mira este desastre de vida que tengo, mira lo mal que me ha ido, mira ya llevo 4 matrimonios, mira ya a mis hijos no quieren saber nada de mí, mira he fracasado en todos los negocios, Padre, tuve que cerrar la iglesia porque la gente se fue, tuve que cerrar estos negocios porque la policía me lo cerró, qué sé yo, cuál es
tu situación. Y entonces dice que con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en la que cabían 12 de semilla. Es tiempo de presentarte delante del Señor y reconstruir el altar. Decirle: Señor, reconstruye mi vida. Señor, restaura mi vida. Señor, ayuda. Yo solo no puedo. Aquí está mi vida. Tú tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo de que haga, de que produzca los cambios en ti. En estos días le decía a alguien, y lo vuelvo a repetir: si sigues haciendo las mismas cosas, siempre vas a tener los mismos resultados y no vas a poder salir de la situación en la que estás, porque estás repitiendo las mismas causas, las mismas razones que te llevaron a ese fracaso. Después de eso, dice que colocaron la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña, y Elías le metió fe al asunto y le dijo que le echaran agua alrededor del holocausto, alrededor de la leña, que la mojaran. Porque es muy fácil prender una leña que está seca. Es muy fácil prender una leña que está en perfectas condiciones para hacer un fuego. Pero qué cosa tan difícil es que agarre fuego una leña que está mojada, una leña que está húmeda. Y fue tanta la vez que lo hizo la primera vez, le dijo: háganlo una vez más, y por tercera vez vaciaron los cántaros de agua. Pero eso también tiene un significado especial. Luego de 3 años y medio de sequía, déjame decirte, lo más valioso no era el oro, lo más valioso no era la plata, lo más valioso no eran los animales, lo más valioso era el agua. Y Elías le estaba diciendo: dale lo más valioso al Señor, dale esas cosas que tienes guardadas y escondidas allí para quién sabe cuándo, dáselas al Señor. Y fue lo que ellos hicieron. Derramaron el agua en el altar. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que ellos lo entregaran todo. En ese momento, luego de 3 años y medio de sequía, cada quien defendía su vida, cada quien estaba intentando sobrevivir. En ese momento tú no le dabas un vaso de agua a nadie. ¿Por qué? Porque eso podía ser el último agua para tu hijo, para tu hija, o para tu animal, o para inclusive para ti mismo. Hace poco me ponía a meditar. Pasó un huracán cerca de donde nosotros estamos y estuvimos sin electricidad 24 horas. 24 horas que nos parecieron eternas, 24 horas que nos parecieron como que el mundo se había acabado, 24 horas que nos parecieron 24 semanas, 24 meses o 24 años, dirían algunos, porque aquí nada más pasó como un coletazo, con algunos vientos, con algunas lluvias fuertes, y se cayeron quizás un par de árboles, pero no fue una cosa tampoco del otro mundo. En otros lugares pegó un poco más fuerte, pero todavía fue gente que duró una semana sin electricidad, o 2 semanas, el que más. Pero esta gente tenía 3 años y medio pasando por una prueba y una dificultad. Si para nosotros fueron largas 24 horas, si para otros fueron largas un par de semanas, imagínate lo largo, lo difícil, lo complicado que fue para estas personas pasar más de 3 años sin ver lluvia ni rocío. Se perdieron las cosechas, se murieron los animales, estaban flacos, estaban desnutridos, estaban con problemas de finanzas, con problemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces llega el momento de Elías. El versículo 36 dice que a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente reconozca que tú eres el Señor, que tú eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese mismo momento cayó el fuego del Señor, quemó el holocausto, quemó la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Tremendo. Lo que otros no pudieron hacer durante largas horas de plegarias, de oraciones, de rituales, de religión, de cortarse ellos sus cuerpos, tratando de impresionar a un demonio, Dios lo hizo en cuestión de minutos.
Lo que otros no pudieron hacer con tanta alaraca, con tanta pompa, con tanta religiosidad, Elías lo hizo con una declaración poderosa. Yo siempre lo he dicho y quiero recordarlo. Yo creo en el orar, creo en el profetizar, creo en el declarar, pero creo que eso es efectivo y funciona cuando es Dios el que te inspira, cuando es Dios el que te habla, cuando es Dios el que te llama. No se trata de una varita mágica donde yo digo lo que me provoca o lo que me place o lo que nace de mí, de mi carne o de mis emociones o lo que yo quisiera. Elías era un hombre poderoso porque él lo escuchaba la voz de Dios. Era Dios el que le decía, di esto, di aquello, háblales aquí. Declara que se cierra el cielo, declara que viene lluvia, declara juicio, declara bendición, declara que viene lluvia, declara que voy a consumir el holocausto. Y Elías estaba atento a la voz del Señor. Elías pasaba tiempo a solas con Dios, Elías era inspirado por el Espíritu de Dios. Elías era un hombre, como dice la Biblia, sujeto a pasiones como las nuestras, dice el apóstol Santiago, pero oró fervientemente. Era un hombre ferviente, de gana, era un hombre que lo que hacía lo hacía con ímpetu, con determinación. No hacía oracioncitas así medio flaca, medio debilucha. Bueno, Señor, que sea lo que tú quieras. Señor, no, sí, como tú quieras, Señor. No, era un hombre entendido, era un hombre que se comunicaba con Dios y luego que Dios le daba instrucción, entonces le metía fe, le metía confianza y le metía convicción. Y en ese momento Dios se manifiesta, porque cuando Dios ve a un hombre fiel, un hombre ferviente, Dios ve a un hombre que no le tiene miedo a otros hombres, ni al sistema de este mundo, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a reyes, ni a gobernantes, ni nada. Dios lo respalda de una manera sobrenatural porque dice que en ese mismo momento cayó fuego del Señor. Y si algo que tú necesitas es fuego, tienes que pedirle al Señor que avive ese altar, que avive la leña, que avive tu vida, que te lleve otra vez al primer amor, que te lleve otra vez a los tiempos de antes, donde le alababas, le adorabas, te pasaban las noches en vela sin que nadie te llamara. Ahora hay que jalarte con una cuerda para que vayas a la iglesia. Ahora hay que enviarte estos videos para que puedas escuchar la palabra. Es tiempo de regresar al primer amor. Es tiempo de pedirle a Dios que ponga fuego en tu interior para que sea manifestada la gloria de Dios sobre tu vida. Y entonces, después de ver esa gran manifestación, después de ver la comparación entre Dios y los demonios, entre Dios y el mundo, ahí sí dijeron, ¡ay, el Señor es Dios! El Señor es Dios. Por fin logró Elías que hablar. Cuando le lanzó la pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar con un pie adentro y uno afuera? Ellos no dijeron absolutamente nada. Ahora que vieron la gloria de Dios, ahora que el fuego se manifestó, ahora sí dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero esto no se quedó aquí. El versículo 40, luego Elías ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo acá, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Entonces no es solamente necesario que Dios se manifieste. No es solamente necesario que te acerques a Dios, que reconstruyas el altar, que reconozcas que es el Dios. Es tiempo de sacar y de erradicar todo lo que represente Baal en tu vida. No dejes que se te escape ninguno. Es tiempo de sacar de tu vida todo lo que te esté produciendo ambigüedad, todo lo que te esté trayendo al pecado, todo lo que te esté alejando de Dios. Es tiempo de sacarlo de tu vida. Dice que la orden de Elías fue: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. No lo dejes escapar. Evalúa tu vida, evalúa esas amistades, evalúa esas relaciones que te están haciendo prostituirte o caer en adulterio o caer en fornicación o serle infiel a Dios o comerte los diezmos o mentir o esto. Ubícalo. Cada quien conoce su Baal. Cada quien conoce lo que no debe escapar y en ese mismo momento hay que sacarlos de tu vida, hay que exterminarlos. Muchas veces lo que necesitas es confesar, es hablar, es rendir cuentas, es abrir tu vida, no tener cosas ocultas. Mientras tú tengas secretos que nadie sepa acerca de ti, el enemigo, el mundo espiritual tiene el derecho y tiene el poder para mantenerte oprimido.
Hay gente que la manera de matar esos Baales es sentarse delante de su pastor, sentarse delante de un hombre o de una mujer de fe, maduro, y hablar, sacar a la luz lo que te está pasando, sacar a la luz si sufriste algún tipo de abuso en tu adolescencia, en tu infancia, si tú sufriste algún tipo de decepción, de traición, de frustración que marcó tu vida, palabras que te hirieron, palabras que te marcaron, palabras que te castraron. Muchas veces la forma de acabar con esos Baales es sacarlo a la luz, es confesarlo con la persona correcta. Quiero hacer mucho énfasis en esto, con el líder correcto, con el hombre de Dios correcto, con la mujer de Dios correcta. No se trata de ponerlo en el Facebook o en el Instagram para que la gente se burle o para que la gente diga, ay, pobrecito. Esto no se trata de pobrecito. Esto se trata de entender los principios espirituales, y todo lo que sale a la luz pierde poder en las tinieblas. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Esas son buenas noticias. La sequía se acabó, la sequía se terminó. El mismo hombre de Dios que dijo, no lloverá nuevamente hasta que yo lo diga, es el mismo hombre de Dios que tú dices, ve a tu casa y prepárate, porque la bendición ya se escucha, la bendición ya se ve. No viene una agüita, no viene una chispita, viene un torrentoso aguacero, viene una gran bendición sobre tu vida. Por cuanto has obedecido, por cuanto te has acercado a Dios, por cuanto has restaurado el altar y has reconocido al Señor como tu Salvador, ha terminado el tiempo de la sequía. Termino con esto. Comenzábamos con un versículo que dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje, ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Como te lo expliqué al principio, la sequía representa tres cosas: juicio divino, una prueba espiritual o un llamado urgente al arrepentimiento y a la renovación espiritual. No sé qué significa la sequía para ti en este momento, si has estado bajo un juicio, bajo algún castigo delante del Señor, algún juicio delante del Señor, si ha sido una prueba para perfeccionar su carácter o es simplemente un llamado al arrepentimiento, a la renovación. Déjame decirte, ya Dios le ha puesto fin a esa temporada. Así como el arroyo de Querid fue algo temporal, de semanas, de meses, así como esta sequía y este juicio fue por 3 años y medio, asimismo he venido a decirte de parte del Señor que Dios va a enviar lluvia sobre tu vida. La lluvia representa la bendición, el favor, la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Representa nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, nuevas relaciones, nuevos negocios, nuevos ministerios y nuevas oportunidades. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado entre dos aguas, si hemos estado entre Dios creencia, si hemos estado entre las tinieblas y la luz, Señor, sin habernos dado cuenta o simplemente por la dureza y obstinación de nuestro corazón. Hoy venimos delante de ti, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y te pedimos, Padre, que restaures nuestro altar, restaures nuestra vida que está en ruina, restaures lo que está dañado, Señor, y derrama tu Espíritu Santo, derrama fuego sobre nuestras vidas, Señor, y quema todo lo malo, quema todo lo que nos sirve, Señor. Hoy declaramos, Señor, que todo Baal, Señor, que toda ambigüedad, que toda duda, que todo pecado oculto, Señor, que toda maldición generacional, toda cadena, toda atadura, ligadura, Señor, en el mundo espiritual, Señor, se rompe en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, una nueva oportunidad, que tú derramarás, Señor, lluvia abundante sobre nuestras vidas y ya podemos escuchar, ya podemos ver, Señor, que tú vas a enviar sobre nuestras vidas un torrentoso aguacero, una lluvia grande, poderosa, fuerte, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, lo haces abundantemente. Si tú has escuchado esta palabra, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Compártela con otras personas. Hay mucha gente que necesita conocer del Señor. Hay mucha gente que anda en dos aguas. Hay mucha gente que anda en indecisión. Hay mucha gente que anda apartada, descarriada o como tú lo quieras llamar. Hay mucha gente que estuvo con nosotros, pero ahora andan por ahí perdidos en el mundo. Pero bendito serás
por cada uno que tú ayudes a volver aquí al reino y al redil del Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad y te bendigo en el nombre poderoso de